noches y bienvenida a esta tercera Feria Internacional del Libro. Vamos a conversar con el señor Mauricio Montiel, que es escritor, narrador y ensayista mexicano, que nos está visitando en esta oportunidad. Bueno, me gustaría tocar el tema de la narración. ¿De dónde parte, por ejemplo, cuál es el inicio de un texto? ¿Cómo inicia un texto? ¿Cómo se genera esa idea? Bueno, primero que nada, otra vez gracias por la invitación a la Feria Internacional del Libro de Arequipa. Bueno, cada escritor trabaja de manera distinta, obviamente, ¿no? Cada escritor te va a dar una respuesta distinta a esta pregunta. En mi caso particular, yo inicio cada narración, para iniciar cada narración tengo que tener una imagen, yo siempre lo tomo como soy gran fanático del cine, yo siempre lo tomo como una especie de escena congelada de una película, ¿no? Que está por desarrollarse. Entonces, a partir de esa escena que tengo yo congelada y ya lista en la cabeza, a partir de ahí yo me empiezo a preguntar por qué esa escena, por qué están los personajes de esta manera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí yo empiezo a hacer, digamos, a desarrollar la película, que sería la narración, ¿no? Yo lo veo como una especie de desarrollo casi fílmico, como voy narrando yo. ¿Esta escena es un hecho real casi siempre o podría ser un hecho? No necesariamente, puede ser de un hecho real, como lo que leí acá en la Feria de Arequipa, que tiene que ver con algo que me tocó atestiguar, ¿no? Pero también puede ser una escena que de repente viene una imagen que se me viene a la mente de repente, ¿no? Claro, yo creo que todo el escritor termina trabajando, por más fantasioso que sea, por más fuera de la realidad que se quiera ver el escritor, siempre termina trabajando con materiales reales, siempre termina basándose en algo que vio, oyó, leyó, olió, ¿no? Para poder desarrollar lo que escribe. No creo que haya una fantasía, una imaginación que venga, digamos, en estado puro, en estado bruto, que no sea afectada por la realidad, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tu pregunta, yo trabajo a partir de estas imágenes que pueden o no venir de la realidad, ¿no? Y siempre, ¿no? El escritor tiene de repente la costumbre de incluirse dentro del texto, contar un poco sus experiencias, ¿no? En el caso de usted, ¿ocurre también eso? Sí. Yo creo que indefectiblemente e inevitablemente el escritor termina hablando en algún momento de sí mismo, por lo que te decía, ¿no? El escritor tiene que hacer, vamos, como cualquier otro artista, como el pintor, por ejemplo, como el músico, tiene que hacer también como uso del bagaje personal, ¿no? De experiencias personales que tiene para poder escribir, porque alguien que no tenga experiencias, digamos, pues no podría escribir, ¿no? ¿De qué escribe? Pues a lo mejor podría escribir de lo que ve, de su entorno, etcétera, pero finalmente eso también es una experiencia, ¿no? La propia mirada al entorno y tal ya constituye una experiencia. Entonces sí, el escritor no necesariamente tienen que ser sus textos autobiográficos, pero yo creo que el escritor siempre toma una parte de su propia vida o parte de su propia vida para narrar, para escribir. Ahora, en el caso de usted, todos sus textos, por lo que le está entendiendo, tienen una intención, una finalidad, no simplemente de ser una mera lectura del día, sino de alguna manera sus textos tratan de llamar la atención de repente a las autoridades de algún problema específico, ¿no? Bueno, no necesariamente. Lo que digo, claro que me gustaría que en algún momento se prestara esta atención, digamos, más social a los textos, pero no, mi intención es netamente literaria. Lo que sucede es que hay una preocupación personal, humana, ¿no? Profunda de mi parte por tratar un poco de rescatar del anonimato, por lo menos en los proyectos algunos de los proyectos que he estado desarrollando, rescatar del anonimato a estos seres marginales, ¿no? Que se vuelven invisibles y que terminan por desaparecer como de la faz de la tierra, ¿no? Eso sí me atrae mucho, el rescatar a estos seres que terminan como desvaneciéndose del mundo. Darle voz, ¿no? Como decía, darle voz. Sí, esa es, insisto, no todos los escritores obviamente tendrán esta posición, pero la mía sí, cada vez más creo yo que es necesario, pues, dar voz a los que no la tienen, a los que carecen de ella, ¿no? Sobre todo, en mi caso, insisto, estos personajes que están como en la periferia, ¿no? Del mundo, en la periferia de la sociedad. Ahora, dentro de la estructura ya de la narración del escrito, ¿usted daría alguna recomendación? Porque se recomienda en las universidades que para escribir una narración se debe utilizar las frases cortas y los puntos.
Pues no, yo soy, curiosamente yo soy muy, y ahora he estado dando y voy a dar a lo largo de este año varios talleres de novela en mi país, en México. Justo ahora regreso del Perú, estoy 2 días en México y voy una semana a dar un taller hacia el norte de México, y lo que me llega mucho con esas preguntas como técnicas, ¿no? De cómo hacemos para narrar, cómo se empieza a narrar. Bueno, lo primero que yo diría es todo escritor tiene que ser antes que nada un gran lector. Es decir, sin lectura no existe la escritura. Eso es también para mí una imposibilidad casi metafísica, ¿no? Diría yo. Y en cuanto a la técnica narrativa, ya si son frases cortas, frases largas, pues ahora sí que depende de cada uno. La escritura es antes que nada una respiración. Entonces, tratar de direccionar, imagínate tratar de direccionar a que tú respires de tal manera, ¿no? O que el otro respire de tal otra, pues es algo tan personal como respiramos, ¿no? Ahora se me ocurre el ejemplo del gran escritor cubano José Lezama Lima, asmático, ¿no? Fumador empedernido de habanos, muy obeso. Entonces tanto su poesía, pero más en su prosa, puedes notar tú esta respiración del asmático, ¿no? Del asmático, y además del asmático que vivía en el calor de La Habana, como era el caso de Lezama Lima, ¿no? Es muy interesante ver cómo los escritores, cómo la escritura respira a través de los textos. Entonces, pues no, nada, el escritor se va haciendo conforme va ganando su respiración, conforme va aprendiendo a respirar en el texto, ¿no? Entonces yo descreo mucho de los consejos así tan tajantes de que se tienen que escribir con frases cortas, que se eviten los adverbios terminados, en fin, todos estos tecnicismos, esas son cosas que se van a ir puliendo, ¿no? Ese es como el trabajo como de ir quitando ya la rebaba, por así decirlo, de una pieza ya hecha. Lo importante es tener la pieza hecha, ya después se irá puliendo, ¿no? También es importante, creo, la descripción, ¿no? De cierto hecho, está en el texto que usted leyó, habían bastantes descripciones, ¿no? Eso también es importante, eso le da un poco de riqueza al texto, a la narración. Claro, yo en uno de los talleres, he elaborado una especie de, que no se tiene que seguir, pero una especie de directrices de lo que tiene que ser el buen narrador, desde mi experiencia, pues, y una de las primeras como reglas que yo pongo en esto, reglas que están para romperse, obviamente, ¿no? Pero digo yo que el buen narrador nunca debe utilizar el adjetivo indescriptible, es decir, no, porque esto era era una noche indescriptible. No, justamente el trabajo del narrador es describir la noche, ¿no? Entonces no puedes decir que la noche era indescriptible, puedes decir que la noche era fría, puedes decir que la noche estaba estrellada, en fin. Entonces yo creo que el buen narrador, una de las cosas por las que se identifica un buen narrador es la manera que tiene de hacernos entrar como lectores en ese mundo que está creando, y uno de los elementos que tiene el escritor para hacer eso es la descripción, justamente, ¿no? Entonces, decir, cada vez que nos topamos con un narrador, con un escritor que diga era un espectáculo indescriptible, pues estamos hablando de un mal narrador, de un narrador flojo, ¿no? ¿Cómo considera su estilo? ¿Cuál es su estilo, más o menos? Pues hijo, es complicado definir el estilo personal. Yo diría que me inclino más bien diría por qué tipo de estilo me inclino, ¿no? Me inclino por un estilo de frases justamente largas, más bien largas, ¿no? Tengo una respiración creo que larga, extensa, expansiva. Y también me inclino mucho por las tramas policiales, o que tienen cierto sesgo policial. Me gusta mucho, por eso ahora que me enteré del caso de Ciro Castillo, pues ayer pasé más de 2 horas en la computadora viendo todo el caso, ¿no? Leyendo cosas y oyendo videos y tal, porque me interesa pues estas como enigmas o acertijos que se crean en el mundo, ¿no? Entonces yo diría que me decanto por un estilo que tiene que ver con lo policial, y también me interesa mucho la literatura o la narrativa que tiene cierto filón metafísico, es decir, cierto filón que se sale un poco de la realidad pura y dura de todos los días para irse a otro plano, digamos, a otro plano de esa misma realidad, ¿no? Por eso en la charla que di hablaba
hablaba de que me gusta mucho explorar el metro, ¿no? El metro de no solo la Ciudad de México, sino de las otras ciudades que he podido visitar, porque me parece que se crean dos relatos paralelos, ¿no? Un relato que está corriendo por la superficie de la ciudad y otro relato que está corriendo por el subsuelo de la ciudad, ¿no? Ya finalmente, con toda la experiencia que usted ha adquirido a lo largo de estos años, ¿qué recomendación daría a los jóvenes, a las personas que están iniciando en este trabajo de narrar, de ser escritores? Pues uno, como decía, repetiría, primero que nada, leer mucho, es decir, antes que nada leer, o sea, la lectura es quizá, diría yo, que más importante que el aprendizaje de la escritura, o sea, el estar leyendo cada vez más es más importante que el escribir más, ¿no? Es decir, se tiene que leer más que escribir más, ¿no? Se tiene que leer más que escribir. Hay algunos alumnos que tengo en los talleres que he dado que me han preguntado eso, ¿no? Que su duda, o sea, se tiene que leer más que lo que uno escribe, y yo digo siempre, claro, sí, siempre hay que leer más que lo que uno escribe. Entonces, primero eso, leer, y segundo, soltar la mano, porque es recomendable, por supuesto, asistir a talleres de literatura, asistir a escuelas de escritura, seguir las directrices que ponen los maestros, pero también hay que soltar la mano, hay que ir soltando la mano poco a poco, ¿no? El escritor se hace escribiendo y leyendo, no hay de otra. Es decir, no hay como un recetario, ojalá lo hubiera, ¿no? Un recetario para decir, bueno, usted, ¿cómo se hace escritor uno en 30 pasos? Eso no existe. Se hace, insisto, escribiendo y leyendo, y es prueba y error. Todo el tiempo es prueba y error, cada texto, ya no digo cada libro, cada texto, cada página que se escribe es siempre estar en esta prueba y error, ¿no? Funciona, no funciona, y el escritor siempre está en ese vaivén, ¿no? Entonces, esa recomendación, leer primero mucho y escribir. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes.